Bueno, entonces digamos que continuando con nuestro análisis del discurso y viendo, pues todos estos elementos que influyen en el análisis, digamos que hay otra parte y es sobre todo el análisis de la imagen, ¿sí? Ya vimos, pues, digamos que los elementos que correspondían a la imagen, que eran todo lo relacionado con los planos, si es un primer plano, si es un plano general, un plano de contrapicado, un picado, o un plano americano, en fin. Entonces, a través de esa primera parte que vimos, luego vimos nuestra segunda parte, que fue pues de la mayoría de elementos que corresponden, digamos, a una secuencia de imágenes o de pues, un discurso elaborado como lo es pues, la animación o el comercial. Entonces, digamos que aquí, pues, frente a la actividad que ya pues, ustedes estarán realizando, ya pues mirarán las estrategias. Entonces, digamos que en el análisis de la imagen como tal, ¿sí? Se debe pues primero encontrar unos elementos, ¿sí? Y el primero es las figuras que representan o que están en esa imagen. Es decir, ¿qué es lo que está en la imagen? Entonces nos pueden mostrar una imagen, digamos, una, de una pañalería, ¿sí? Nos muestra la pañalería. ¿Qué es lo que quiere dar esa imagen? ¿Qué figura está? Entonces esto es la figura por figura, ¿sí? Aquí nosotros no nos vamos a imaginar, no, es que dentro de eso pues es una pañalera y ahí venden pañales, venden leche, no. La imagen como la imagen, ¿sí? Como la representación de ese algo. Entonces, por ejemplo, vemos la foto del colegio, pues sabemos que ahí está el colegio, es un colegio. Nosotros no vamos a decir, ay, no, ahí está mi colegio, ahí está el gimnasio Santa Cruz. Es que si usted entra, pues por esta puerta, pues primero va a encontrar la recepción, pues donde se encuentra coordinación, luego pues la sala de profesores. Usted no va a hacer esa descripción, todavía no. Usted se va a preguntar primero qué es lo que hay en la imagen, qué es lo que caracteriza esa imagen. Luego de eso, usted sí se va a preguntar sobre la reproducción de la figura del objeto, ¿sí? Entonces, sí, pues se ve con luz, se ve opaco, si no se logra distinguir pues dentro de esos los elementos de la imagen, o si por el contrario pues está muy iluminado y si logran percibir todos. Pues aquí en este segundo es todo lo relacionado con los focos de luz que están dentro de la imagen, ¿sí? Hay muchas imágenes que, digamos, no presentan estos focos de luz, hay otros que sí, entonces hay que tener como muy claridad en eso. Y luego de eso, pues digamos que toda la parte de la creación de la realidad, es decir, si esa imagen se acerca a lo real o realmente es un elemento más fundamentado a la imaginación. Entonces, digamos, una imagen futurista, digamos, de un robot, es algo que pertenece a esta realidad, a nuestra realidad, o una de las realidades, o todos los elementos que lo componen, o uno de los elementos, pues es un elemento imaginario. Hay que pensarnos muy bien estos tres elementos. Tienen ahí pueden tomar apuntes. Obviamente, pues se encuentran gran variedad de recursos, de imágenes que pues puedan tener todos estos elementos, ¿sí? En una sola figura pues podemos hallarlos todos los elementos. También pues digamos frente a esto desarrollamos la estrategia del movimiento, ¿sí? Es decir, yo voy a mirar la imagen desde el perfil central, digamos, yo me paro frente Profe, a la dime. ¿escribimos eso? Pues si quieren, si usted tiene la retención, es que esto es lo que tienen que hacer para la siguiente actividad. ¿Cómo Yo les así? estoy dando los elementos. Sí, porque tenemos que analizar una imagen. ¿Ahí qué dice? ¿Óptica? ¿Óptica o qué? Sí, esto es óptico. Y Es abajo dice retentiva. sí, entonces esto es figura, pues la representación, semejanza de apariencia de algo, ¿sí? Pues la figura por figura.
No nos vamos a meter qué es lo que hay más hondo de la figura. Simplemente aquí está una casa, ¿sí? Esa es la figura por figura, la representación que dentro de mi imaginario o dentro de lo que yo conozco, sé que es. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, piensen en un árbol, ¿sí? Entonces, algunos pues pensarán en el árbol que es un árbol con un tronco ancho, otros con tronco delgado, otro que tiene pues flores o tiene frutos, otros que pues tiene las hojas secas. Entonces, es eso. Aquí no nos vamos a pensar todo el imaginario de la palabra, sino solo lo que creemos o lo que entendemos que está dentro de la imagen. Luego de eso, la óptica más asociado hacia la iluminación de la imagen y luego pues la recreación o la retentiva. Si tiene dentro de sí elementos de la realidad o de una realidad, que es más preciso decirlo, o de imaginarios que no pertenecen a nuestro tiempo. Vale, entonces, continuamos. Entonces, digamos que para detallarnos, pues tenemos esta imagen, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos, digamos, en nuestra primera parte encontrar? ¿Qué elementos encontramos en la imagen? Si estamos, no estamos, Pues desaparecimos. encontramos un puente y como una fuente. No. Listo, bien. Entonces, digamos que podamos decir que esto es un puente, ¿sí? ¿Podríamos decir qué puente es? Si no soy mal, queda en Inglaterra. Es que no sé. Listo, digamos que ahí si yo les pregunto eso, estamos incurriendo en el error, ¿sí? Simplemente es la imagen por la imagen. Ahorita más adelante vamos a hacer el naranja. Entonces es un puente. Acá encontramos pues obviamente como una especie de fuente tal, donde pues hay una figura o una estatua. Listo. ¿Dónde creen que se ejecutan los focos de luz en la imagen? Debajo del agua. Pues digamos que acá hay imágenes, o sea, como luces, pero ahí no está enfocada las luces de la imagen. Está enfocado como hacia el puente. Exacto. Entonces digamos que detallamos que aquí esto es azul, pero gracias a una iluminación artificial, pues vemos el puente. También pues digamos que podamos ver acá, pero acá en este punto vemos el foco de luz del atardecer. Entonces, si nosotros nos paramos primero a ver la imagen, pues automáticamente lo primero que vamos a ver es el puente, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a ver. Ya después nos vamos a detallar, ah, mire la fuente, ay, mire ¿qué será esto? Ah, una estatua como de un delfín, como amarrado con algo, como con una persona. Luego ya vamos a detallar todos los elementos. Entonces tenemos que es un puente, como una fuente y una estatua. Luego que pues acá se encuentra el primer foco de luz, luego el segundo foco de luz acá y pues el foco de luz del atardecer. Y estos elementos pertenecen a la realidad o son elementos de la ficción o ambos. De la realidad, ¿no? ¿Quién dice de la ficción? ¿Ninguno? No, ninguno. Están callados hoy. Efectivamente, pues ¿Qué, profe? pertenecen a la realidad, ¿sí? Pues porque esto está dentro de la realidad. Sin embargo, podríamos entrar pues en el debate de que pues esta imagen o esta figura pues podría tratarse de una fantasía. Sin embargo, pues existen elementos que lo pueden comprobar que pues, es un atleta de un
circo de estos de que efectúan pues acrobacias con delfines, ¿no? Así es todo dramático ahí. Pues, hay que tener, entonces ya hicimos, digamos, un análisis básico de los elementos de una imagen, los focos de luz, si pertenece a la realidad y la imagen por la imagen. Está bien. Listo. Entonces digamos que frente a esto también nos debemos preguntar a qué o hacia qué tema se va a enfocar nuestra imagen, ¿sí? Si digamos que una imagen de frente a una perspectiva artística, que es, digamos, lo que está mostrándonos nuestra imagen, pues es todo de diseño, de estética, ¿sí? Y luego de eso, pues, si es histórico, como el que teníamos arriba, como este histórico que nos muestra la realidad. Si es cultural, arriba también podría ser cultural o antropológico, ¿sí? Existen otros varios también. Entonces digamos que frente a eso, volvemos a hacer el ejercicio. ¿Qué elementos hay en la imagen? Profe, ¿cómo que qué elementos? Elementos, todo lo que compone la imagen, ¿sí? ¿Casas? Pero ahí estamos incurriendo en algo, ¿En? en el primer error. Que nada es casa, o sea, todos son como medios de comunicación, Exacto, entonces ¿no? digamos ahí no. Yo puedo Hay un decir, yo teléfono, puedo hay un decir, televisor. exacto, entonces yo lo primero que hago es analizo cosa por cosa, entonces digamos, si pues acá hay un teléfono, pues acá hay una montaña, acá hay unos globos, unas nubes, acá pues hay un televisor, esto podría ser que es un teléfono, acá sí hay una casa, acá hay pues un hospital, ¿sí? O una iglesia, no, si un hospital porque tiene cruz verde, hay árboles y pues están como en una colina. Ese es el primer elemento que yo analizo. Luego analizo los focos de luz. Entonces, los focos de luz, pues arriba no hay foco de luz, entonces se centra en toda la mitad, en el espacio verde. Luego voy a decir, ¿estos son elementos de la realidad o no son elementos de la realidad? Podría que ser de una realidad, sí, y una realidad tecnológica, ¿sí? Técnica. Y adicionalmente a eso ya voy a agregar mi quinto elemento y es qué es lo que trata de representar cada una de estas posiciones frente a lo que yo conozco, qué es lo que estaba haciendo Andrea. Es decir, yo sé que este teléfono pues está acá representando pues un teléfono, una casa, ¿sí? Entonces acá yo veo unos edificios, acá pues obviamente la montaña tiene como una parte, entonces es otro tipo de casa, acá el teléfono pues es otro tipo de casa. Entonces todo esto representa las casas, ¿sí? O como un conglomerado de casas. Obviamente los globitos arriba normalmente, pero ¿qué es lo que yo interpreto de la imagen? ¿Sí? ¿Qué es lo que me quiere decir esta imagen? ¿Qué creen ustedes que trata de decir la imagen? Que, o sea, que la gran mayoría de ciudades y todos se comunican, ¿no? Podría ser, sí. Por ejemplo, Cristian, ¿qué cree que dice la imagen? Pues que trata de describir la percepción de una ciudad.
O sea, que es una ciudad tecnológica y actual, o es lo Listo. que yo interpreto. Bien, listo, bien. Ahí hay que tener algo claro en esta imagen y digamos que asemejando lo que dice, digamos que lo que está diciendo Cristian puede decirse que es su opinión, pero en sí ese elemento es el elemento que parte sobre la imagen, es decir, pues sabemos que la representación es una imagen tecnológica, eso es lo que habla la imagen por la imagen. Sin embargo, lo que dice la otra compañera, lo que busca es efectivamente hablarnos de que pues obviamente es el proceso de comunicación y que pues en todos los hogares existen pues medio frente a esto pues la comunicación perpetua, ¿sí? Aquí hay que tener dos puntos claros y se los voy a copiar acá. Y es el elemento de lo que quiere decir la imagen y los que yo interpreto. Hay que tener claridad con esto, ¿listo? Tener claridad con esto. Entonces, nuestro primer elemento es la imagen y los elementos que están en la imagen. ¿Sí? No voy a dar más indicios sobre eso. Luego, la luz o los focos de luz que están en la imagen. Luego, eso si son elementos reales o imaginarios. Luego de eso voy a hablar si pertenece a una realidad o no pertenece a la realidad, a una ficción, si pertenece a algún tema en específico, tecnología, antropología. Luego, lo que me dice la imagen, lo que representa la imagen como imagen. Entonces, se representa como una ciudad tecnológica. Luego, lo que yo interpreto, entonces, digamos, para mí esta imagen, pues es la cercanía dentro de la ciudad de la gente con la tecnología. Es decir, pues que ahorita está más enfocado hacia la tecnología, la comunicación, el internet, que son pues sus lugares de hábitat o su zona de confort. Eso es lo que yo interpreto. Sí que es totalmente diferente a lo que dice la imagen. Ah, ahí está claro eso o tienen otras preguntas. Sí, buenas. No, Profe, no hay preguntas. Listo. Bien. Lo dejo para que quede claro. Entonces, obviamente que, pues, digamos que esto es frente a la contextualización que serían los siguientes elementos, ¿sí? Entonces, obviamente, si en la imagen hay letras, pues, dónde están ubicadas, cuáles son los temas que hablan en eso, cuál es la circulación de la realización, es decir, yo, ¿qué es lo que miro primero? Entonces, digamos, en esta imagen, yo lo primero que voy a ver, pues, es la montaña, o es lo primero que yo vi, de la montaña, luego llama la atención esto, luego si ya, uy, mire, por acá arriba, luego de eso pues ya me pongo a detallar. Pues en esa realización es el círculo que yo hago con mis ojos para detallar las imágenes. Entonces yo diría, pues de acá sería el elemento del foco principal, luego me voy por acá, subo acá, bajo acá. Eso es lo que tenemos que describir en esta parte. Digamos que si arriba hubiese fuentes, pues sobre qué tema habla. Y obviamente, pues la finalidad, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué creen que la finalidad de esto es hablarnos sobre lo tecnológico que está en la ciudad o de que las personas utilizan los medios tecnológicos en sus hogares?
Sí, buenas. Sí, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ahí queda. Entonces, la finalidad de la imagen es pues hacer una representación frente a lo que es la ciudad o como estado frente pues a donde están viviendo o la zona de confort de las personas. Entonces digamos Entonces, que digamos que este es este el es resumen. el resumen. Por favor, pueden apagar el micrófono. Entonces acá pues tenemos algo que se llama la composición axial, ¿sí? Bueno, en el marco, entonces hablamos de pues, eh, el autor, quien hizo la imagen, ¿sí? Si la imagen la saqué de internet, en qué fuente, sobre qué elemento hablan de ese sería el marco de el contexto en que se utiliza la imagen o simplemente nos colocaron la imagen. Si nos colocaron la imagen como en el ejemplo yo, pues ustedes no van a colocar que existe ningún marco o ningún contexto, ¿sí? ¿No? Simplemente la imagen habla de esto, esto y esto. Luego, pues si hablamos de el encuadre, pues hablamos de lo que pues arriba hablamos. Entonces, el primer plano, si el plano pues está hacia un lado o hacia el otro, si no, mire, está esta persona a este lado, entonces se le nota la fotografía desde las rodillas para arriba, es el plano americano, en fin. ¿Listo? La composición, pues ya es la composición axial. ¿Qué es eso? Pues la composición de los objetos, que fue la que vimos, ¿sí? Entonces, ¿dónde están los objetos? Si pues este objeto está aquí y luego aparece aquí, o si el objeto pues es estático. Y luego pues la composición secuencial, que es lo que yo hago con mi mirada frente a todos los elementos que están en la imagen. Luego hablo de el ángulo de la toma, ¿sí? Si es que es un ángulo directo, que es el ángulo de frente, o si es un ángulo hacia la derecha o hacia la izquierda, hay que tener claro eso. Digamos que este sería un ángulo de frente y este ángulo pues sería un ángulo desde la derecha hacia allá, ¿cierto? Tengo mi imagen de derecha a izquierda. Espero que de pronto no me entienden. Entonces hago lo siguiente. Tengo mi imagen aquí y lo que hago es desplazarla hasta acá. Ese es el elemento. Eso es lo que me pregunto en esa parte. Luego de eso, pues digamos que esto de la posición del suelo icónico, pues a veces es importante, a veces no. Pues dónde se ubica la imagen, si está en una estructura plana, si no. Pero en su mayoría, pues digamos, las imágenes están en una estructura plana, ¿sí? Es decir, que están sobre la misma imagen. Hablo, digamos, de la textura. Esto se habla más en el sentido de que si yo percibo más reales las imágenes o no las percibo más reales, o están más cerca, son más llamativas o están más lejos, ¿sí? Eso también digamos que se ve mucho en el contexto de la pintura, y es cuando yo estoy frente a la imagen, pues sí, si logro percibir esa sensación en el cuadro de cómo fue pintado, si logro ver todas las partes de los colores, si son colores opacos, si son colores pues, más llamativos, primarios, secundarios, eso también se analiza en la imagen. Entonces digamos que tenemos estas imágenes. Entonces acá, ¿qué percibimos? Pues obviamente en esta imagen
de aquí abajito, la de donde está Coca-Cola y Pepsi. Entonces, empecemos a hacer el análisis desde el comienzo. Entonces, ¿qué figuras son? Por ejemplo, Sara. Señor, ¿Qué elementos vemos en la imagen? Aquí donde está Coca-Cola y Pepsi. profe, es que no puedo ver, ¿Que están no veo peleando? nada, se ve como negro. Ok, ya. Pues se ven como unas latas como peleando. Luchando. Bien, listo. Entonces, la imagen por la imagen, listo. Primero son latas. Bien. Y pues en sí están peleando. O, pues tienen guantes de boxeo. Listo. La luz se enfoca en dónde. Sabemos la luz en el centro de la imagen. ¿Sí? O sea, si vemos acá, se baja la imagen. Por acá no hay luz, por acá no hay luz. Luego de eso, ¿esta imagen es una imagen real o una imagen futurista? Para... Pero ¿Profe, me temas habla? yo. Nicole, Esa papa está más enrumbada. Sí, eso es. Cero temas. Bueno, entonces tenemos la imagen y el foco de luz. Luego de eso, pues tenemos la imagen si es real o futurista. ¿Ustedes qué creen que es real o futurista? futurista. Bien, futurista porque nunca hemos visto, pues, unas latas peleándose. Luego de eso hablamos de el contexto. Entonces el contexto es pues que tenemos una marca que se llama Coca-Cola y la otra es Pepsi, ¿sí? Y según el contexto pues se están peleando. Entonces ahora, ¿qué yo interpreto de la imagen? Pues que efectivamente siempre ha habido una guerra entre las empresas por los productos y pues por eso la imagen representa que se están agarrando, ¿sí? Que se están peleando. Luego de eso, pues yo hablo de los colores. Entonces, pues obviamente Coca-Cola se identifica por el color rojo y blanco, mientras que pues Pepsi tiene el rojo, el blanco y el azul, ¿sí? Obviamente, luego hago pues análisis más detallados, es decir, por ejemplo, aquí en esta imagen pues se muestra la lata más deteriorada que esta, o esta es la que está más deteriorada, ¿sí? Eh, Luego hago la interpretación de lo que yo creo. Entonces, yo creo que, pues, obviamente, efectivamente, el contexto, pues, cuadra. Es decir, pues, Coca-Cola y Pepsi siempre han sido rivales frente, pues, a la industria de las bebidas, de las gaseosas. Pero la gente, pues, siempre en su mayoría sigue pues, prefiriendo la Coca-Cola. ¿Listo? Luego de eso, pues, miramos si es la imagen que nos la colocan ahí o si hay un autor de la imagen. Entonces investigamos acerca del autor. El autor pues pretendió hacer esto. En fin. Eso es así con lo que se hace un análisis. Bueno, y con esta pues terminamos. ¿Qué creen que se muestra en esta imagen? Una guerra. Bueno, entonces empecemos. La imagen por imagen. Entonces, vemos pues un tanque militar, militares acá, otro tanque acá, y pues dos personajes acá que pues simulan ser como comandantes o coroneles
unas fuerzas armadas, por acá vemos aviones y acá vemos pues bombas. Acá pues lo dice claro. Luego de eso pues el enfoque de la luz del cuadro, ¿dónde estaría? En los generales. En los generales. Bien, listo. Luego hablo si es un contexto real o imaginario. ¿Real? Real, Imaginario. bien, listo. Luego de eso, pues vamos a hablar de lo que hago con mi mirada, ¿sí? De los encuadres. Entonces miro acá, o pues si yo miro acá el verde que es llamativo, o miro el café. Luego voy a hablar de los colores. Entonces hablo de que el color verde, pues significa Estados Unidos por la concepción que de pronto tengamos frente al dólar, y aquí pues obviamente la bandera comunista pues hablaría de China, pues frente a que ellos son los mayores importadores de cobre, ¿sí? O de ámbito tecnológico. Luego de eso pues voy a hablar de lo que yo me interpreto en la imagen. Entonces, ¿qué interpretan en la imagen? Pues que está pasando una guerra. Entonces están, pues obviamente debido a, se está efectuando una guerra, no sabemos qué tipo de guerra, pero pues se está efectuando como un conflicto entre Estados Unidos y China, ¿sí? Obviamente acá la bandera de Estados Unidos, pero acá nos muestran otro símbolo, dice el símbolo del comunismo. Frente a eso, pues, ¿cuál es el país comunista? China. Y obviamente pues asociado al color rojo. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasó, Santiago? Bueno, entonces ahí terminamos nuestro análisis de la imagen. Entonces la idea de la actividad con la otra asociada obviamente es que pues vamos a hacer este análisis a una imagen que nosotros escojamos. ¿Listo? Listo, no, Santiago, ahí ya termina la sesión por hoy también para darles el espacio para que realicen la actividad. Profe, ¿cualquier imagen? Sí, cualquier imagen, pues obviamente una imagen que pues tenga entre sí un discurso. O sea, no es- ¿tú solo subes el blog? sí, ya ahorita ya lo alimento con el video de la clase. ¿Y hasta cuándo hay plazo para eso, para entregar eso? Esta actividad está hasta el día sábado. La otra sí hasta el día... Dejémosle la